Diálogos desde la Fe, el podcast del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Que la paz y la gracia de Dios sean con cada uno de ustedes. Este es su pastor y su amigo, Reverendo Juan Ramón Mejías Ortiz, presidente del Seminario Evangélico de Puerto Rico, dándoles nuevamente la bienvenida a su podcast Diálogos desde la Fe. El podcast del Seminario Evangélico de Puerto Rico dedicado a dialogar sobre asuntos que le competen a la iglesia, al pueblo de Dios, y lo hacemos desde una perspectiva bíblica, desde una mirada teológica y pastoral, y también con el deseo de brindarle herramientas al liderazgo eclesial para que puedan llevar a cabo la misión de la manera más efectiva posible. Uno de los temas que se está abordando últimamente en la iglesia está relacionado con una mirada intergeneracional. Cómo las iglesias pueden transformarse en un escenario donde las distintas generaciones pueden conectar y encontrar juntas un espacio para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y para hablar del tema de la intergeneracionalidad y cómo los distintos sectores en la iglesia pueden conectar, hemos invitado a una persona que ha trabajado el tema no solamente desde la parte académica e investigativa, sino que lo ha vivido en su iglesia. Está con nosotros Raquel López Oliver. Raquel es directora de Nuevas Generaciones de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Metropolitana. También es en Puerto Rico directora de especialidades 625 y su esposo es el reverendo Eliezer Ronda de la Iglesia Metropolitana. Raquel, qué bueno que esté con nosotros. Un gusto, un privilegio poder compartir con ustedes en este ratito. Qué bueno, te escuché hace unas semanas atrás compartir con un grupo de una denominación sobre este tema de la intergeneracionalidad y me llamó mucho la atención porque nosotros en las iglesias tenemos la presencia de un sinnúmero de generaciones que en ocasiones sin darnos cuenta chocan y tienen distintas formas de entender la iglesia y de mirar la iglesia. Y una de las cosas que me llamó la atención en esa conferencia que usted nos ofreció es que comenzó diciendo acerca de la importancia que tiene que tener para una congregación que tanto la niñez como la juventud, o sea, las generaciones más jóvenes, creen un sentido de pertenencia. Háblanos de eso, ese sentido de pertenencia, ¿por qué es tan importante para las iglesias? Claro, el sentido de pertenencia no es algo que se refiere únicamente a las nuevas generaciones, a los más pequeños. En una iglesia es súper importante que cualquier persona que asista tenga un sentido de pertenencia. Eso es lo que va a empezar a hacer que esa persona pues participe, comparta, tenga un sentido de autenticidad, tenga un sentido también de aprendizaje. Así que el sentido de pertenencia es algo bien básico que todo ser humano quiere experimentar. En los niños y en la juventud, Ujú. particularmente, pues son escenarios en los que muchas veces van porque no tienen otra opción o van porque hay una tradición desde su familia y a veces tomamos por sentado que el niño asiste o el joven asiste y lo tomamos como parte de un grupo, pero no necesariamente lo miramos como parte integral de nuestra vida en la fe. Cuando hay sentido de pertenencia, naturalmente hay mayor aprendizaje, hay una mayor recepción a ser discipulado. Y cuando hay sentido de pertenencia en un lugar, yo no me siento solamente parte de un grupo, sino que me siento parte de una familia. Así que esa es la diferencia de cuando te sientes parte de un lugar versus cuando solamente asistes y tienes un programa aparte para ti. O sea, que es sentirse acogido, acogida, sentirse que es amado, cuidado. eh, pero una de las cosas que yo he notado a lo largo
más de 20 años en la pastoral, es, los niños van a la iglesia porque los padres los llevan. Así es. Y los adolescentes van porque usualmente hay una especie de chantaje, ¿verdad? Después nos vamos a comer pizza o hay algo, pero cuando llegan más o menos como a los 16 años, que ya tienen ese poder decisional, pues entonces ahí vemos cómo merma la participación. Por lo tanto, yo creo que la base es importante, ¿verdad? Ese sentido de, como bien usted lo que hay, pertenencia. ¿Qué cosas podemos hacer para que los niños y los adolescentes se sientan acogidos y parte de la iglesia? Bueno, a mí me recuerda mucho la escena de los panes y los peces. Ajá. Un niño aparece, naturalmente, pues ofreció su loncherita y partiendo de ahí, pues se genera un milagro, una multiplicación de los panes y los peces y se convierte en un actor principal de esa escena. Pero cuando vemos en profundidad y analizamos un poquito, el milagro no es que un niño entregó los panes y los peces que tenía, sino que la lección aquí es que hay comida siempre para todos y todas. Y entonces cuando empezamos a mirar con naturalidad a los niños y los jóvenes como parte activa de nuestro espacio de fe, no hay tal cosa como un grupo aparte al de los adultos. Pero Ok. en ocasiones, quizás porque ya pues tenemos más años o quizás porque ya no estamos criando y ya pasamos a otra etapa, estamos un poco más en una comodidad. Cuando a veces tenemos quizás esa participación de algún niño que no se siente parte de, podría ser que el niño empiece a manifestarlo a través de pues Ujú. estar intranquilo o quizás hacer lo que le dijeron que no hiciera, quizás entonces se acaba el servicio, el culto y entonces pues el altar dice bien grande jugar escondite y entonces pues naturalmente no está entendiendo lo que está pasando, pero nuestros niños y jóvenes están sintiendo algo más profundo de lo que están escuchando, porque el niño está sencillamente aprendiendo conceptos concretos. Todavía la parte abstracta de esa espiritualidad la Ujú. está todavía absorbiendo, pero a veces el sentirse parte de es parte de una espiritualidad que la iglesia puede fomentar de manera intencionada. Aquí no estamos hablando de que no vamos a tener los niños aparte o los jóvenes aparte, porque queremos siempre dedicar la atención adecuada a cada etapa, a cada Claro. generación. Claro. Pero sí en ocasiones perdemos de perspectiva el cómo conectar con las demás generaciones. Entonces, quizás a veces podríamos, cuando hablamos de generaciones, nos podríamos quedar estacionados un ratito en la sociología de las generaciones, que si el boomer, el millennial, el alfa, todas las generaciones, y a veces como que nos puede distraer un poco el hacer ese análisis constante de qué tiene cada generación. Y obviamente, pues, cada generación pues va a tener una cultura, va a tener un impacto quizás de un artista musicalmente, eh, pero distraernos ahí podríamos perder de perspectiva que no hay tal cosa como que mi generación es mejor que la tuya Claro. o Claro. que en mi generación había más valores que la tuya. Cada generación trae consigo unos retos, unos desafíos. Y entonces, ¿cómo hacemos para conectar? Pues vámonos a lo básico. ¿Cómo conecta un bebé? ¿Cómo un bebé puede comunicar algo a la congregación? ¿Cómo lo hace? Llorando. Ese es el lenguaje básico de un bebé. Llorar es su manera de expresar un sentimiento, que tiene hambre, que tiene sueño, que esté aburrido, eso no vale mucho porque sencillamente con que tenga hambre y sueño Es suficiente. ya es suficiente. Así que podría ser que recibimos ese domingo una mamá que va a la iglesia con su bebé y esa mamá posiblemente no durmió en toda la noche. Yo digo que a veces deberíamos darle un premio a esa mamá que Ah, llega con un bebé de 3, 4 meses a la iglesia, porque quizás lo que está buscando es un espacio para poder eh, coger aire o sencillamente estar en un lugar diferente. Pero cuando ese bebé empieza a comunicarse, ese bebé empieza a llorar, ese bebé empieza quizás a interrumpir la predicación,
lo que automáticamente vamos a hacer es mirar hacia el lado, natural. Luego vamos a volver a mirar y vamos a empezar a cuestionar, pero ¿no habrá algún nursery que se puedan llevar ese bebé que está llorando? Entonces ahí el sentido de pertenencia empieza desde una congregación, desde una comunidad de fe que ve e identifica el llorar como parte básica de una comunicación en la que yo puedo quizás acercarme a esa mamá y empezar a conectar con esa mamá, que quizás no me va a dar a su bebé de inmediato, ¿verdad? Por la confianza, pero quizás yo me puedo acercar a esa mamá y podría decirle, ¿quieres que te ayude? Extiendo los brazos, ¿quieres que te ayude? Pero entonces tenemos los niños. Entonces los niños, su lenguaje principal y básico es jugar, Ujú, el juego. es el juego. Así que el niño llega y cuando ve el pasillo del centro para llegar al altar, el niño lo que ve, aquí se corre, A un espacio. ve el Hay aquí púlpito. espacio. Oye, y hay iglesias, ¿verdad? Que tienen unos púlpitos bien grandes. Ahí dice, vamos a jugar escondite. Eh, pero entonces, a veces tendemos a querer llevar al niño a un espacio rígido en el que el niño entonces tiene que sentarse, pararse de manera ordenada y de esa manera decimos el niño se está portando bien o el niño no está portándose bien. No estoy diciendo que con esto que vamos a jugar todos con los niños en medio del Ujú. culto, pero también hay otro desafío de parte del púlpito, de parte de ese espacio de canciones o de la predicación. Y es imposible poder predicarle a todas las generaciones a la misma vez y que todas estén atendiendo y entendiendo todo el discurso. Siempre va a haber una inclinación hacia un grupo que a otro, naturalmente. Pero sí debiéramos buscar con intención cómo podemos hacer que ese niño pueda conectar, ya sea porque hay algo visual, ya sea porque dentro de la predicación podemos integrar algún juego, Ujú. podemos integrar quizás algún rompehielo, algo que por lo menos podamos hacerle sentir a ese niño que es parte y que estamos pensando en él o en ella. Mira, y escuchándote, me gusta mucho el ejemplo que trae bíblico y luego los ejemplos que estoy seguro que son parte de lo que ustedes trabajan constantemente en la iglesia y en especialidades. eh, Ves al niño como protagonista y le da la oportunidad de sentirse como protagonista, por lo tanto, es un cambio totalmente en el enfoque de la iglesia, porque no es que los adultos, y eso los autores le llaman adultocentrismo, ¿verdad? Los adultos por piedad abren un espacio para que el niño participe, el adolescente participe, sino que lo estás viendo como que son también, al igual que los adultos, protagonistas en esa comunidad de fe y obviamente protagonistas desde la realidad de su niñez, ¿no? Para que puedan participar. Y en la iglesia, yo pensándolo como pastor, este concepto de las generaciones, que no es otra cosa que un grupo de gente que crece y se desarrolla en un cierto periodo y los eventos de ese periodo marcan la forma en cómo definen sus visiones y sus entendimientos, incluyendo la iglesia, el culto, qué se canta, qué no se canta, qué se hace. Ahora mismo con los servicios médicos y la prolongación de la vida, nosotros podemos encontrar varias generaciones en la iglesia, ¿verdad? Y más que mencionarla aquí desde los silentes, boomer, alfa, lo, no queremos dedicar tiempo a mencionar. Eso usted lo puede buscar en cualquier información eh, de libros o en las redes. Sino que yo estoy seguro que la mayoría de las iglesias tienen actividades multigeneracionales. Y cuando hablo de multi es que pues en una iglesia hay actividad para los niños, hay actividad para los jóvenes, hay actividad para los adultos. Pero la pregunta es,
¿cuál es la diferencia de multigeneracionalidad a lo que usted está hablando, intergeneracionalidad? ¿Cuál sería la diferencia ahí? Bueno, la riqueza que tiene la iglesia como institución es que tiene todas las generaciones. Ujú. Tiene desde el bebé que todavía no ha nacido hasta la persona que está encamada y prácticamente ni puede ir a la iglesia. Son parte de la iglesia. Así que son una riqueza Estamos hablando como de 7 maravillosa. generaciones ahí conviviendo. Prácticamente, y hoy por hoy que las personas duran muchísimos años, ¿verdad? Pues tenemos de todo tipo de generaciones en un mismo lugar, Ujú. que eso es maravilloso. Ahora, ser regeneracional sería que estamos todas las generaciones en el mismo lugar. Pero intergeneracional lo que busca es conectar a cada generación una con la otra. Yo a veces comento que mi rol cuando dirijo el grupo de las nuevas generaciones en la iglesia, yo lo veo como que yo soy la defensora de ese grupo para cuando estoy con el grupo de los líderes, yo empiezo a interpretarle un poco lo que están Ok, sintiendo sí, sí. ese grupo. Ese es mi rol más allá de dar una buena clase o tener un espacio de actividades chévere, es cómo yo puedo hacer que crear ese puente entre esos niños, esos jóvenes, hacia la iglesia. Que la iglesia, obviamente, pues tenemos adultos mayores. Dentro de los adultos mayores hay diferentes categorías también. Entonces, muchas veces hay un espacio que queda sin un puente. Y es el espacio en el que no entendemos cómo conectar con esos chicos y chicas, Ok. que a veces pues interpretaríamos que es de una manera como lo hacíamos antes, o interpretaríamos que teniendo el programa bien cargado de actividades, pues ya estamos cubriendo y supliendo unas necesidades, pero realmente esto no va a funcionar con un programa en la iglesia que sea tan rígido como que sea más importante que las propias personas de la iglesia. Así que estamos enfrentándonos en un desafío de una generación que tiene una respuesta muy diferente a la espiritualidad, a lo que para nosotros es un concepto de adoración. Digo nosotros, ¿verdad? Los que nacimos después de cierta generación. Por cierto, los millennials ya son los adultos de la iglesia. Eso hay que aclararlo. A veces lo tengo que aclarar bastante porque pensamos que los millennials todavía son los jóvenes, parte de los jóvenes, pero los millennials son los que están criando a estos niños. Así que, pues ahí hay un fenómeno, ¿verdad? Claro. Los millennials criando niños. Entonces, ¿cómo hacemos entonces que de ser multigeneracional a llegar a ser intergeneracional es el desafío en el que podemos generar sentido de pertenencia? Porque el sentido de pertenencia no es solamente para un grupo. El sentido de pertenencia debe ser para todos los grupos. Y eso es lo que va a generar esa conexión. Cuando yo visito a mi familia, hay diferentes generaciones. Y voy y visito y saludo a mi tía, saludo a mi abuela, saludo hasta los vecinos. Y no hay tal cosa como que en el cuarto uno, ahí se reúnen los nietos de X a Y edad, y en el cuarto número 2, allá están los demás, y no hay tal cosa como que los adultos no se saben los nombres de los niños, porque solamente dicen, ese es el hijo De fulano, de fulano. fulano, y el otro es el hijo de sutano, que son tremenditos. Eso es lo más que a veces podemos atravesar. En las familias no hay esa barrera, y eso es lo que esa parte intergeneracional va a buscar, que regresemos y retornemos a ser una familia de la fe. Ahora, el reto y el desafío muchas veces está en que nosotros como adultos, pues tenemos que replantearnos nuestra programación, o tenemos que replantearnos también si los estilos de vida de hoy y después de la pandemia apuntan y tienen la misma respuesta que las generaciones de hace muchos años atrás, o hace tan siquiera 10 años atrás ya las cosas eran un poquito diferentes. En la iglesia, una de las experiencias que yo he tenido que nos ha llevado a ser más intencionales y estratégicos con integrar generaciones ha sido en los campamentos de verano de niños. Ok. Porque, o por lo menos yo siempre he visto el campamento de niños de una iglesia como ese espacio
misional de la iglesia más importante a nivel, ¿verdad?, comunitario y de alcance, no viendo a los niños como carnada, pero sí viendo que va a tener un impacto en el que los niños llegan y si se sienten parte de, pues ahí van a invitar a sus familiares y también van a sentirse bien que sus hijos se sienten bien. Entonces, por mucho tiempo estuve inventando la idea de vamos a tener abuelos en el campamento de los niños. Ah, qué bien, qué bien. Y yo hice reclutamiento y se apuntaron 0 personas. 0 personas llegaron al reclutamiento de esa gran idea maravillosa que yo tenía. Y yo volví al otro domingo y daba el anuncio. Miren, y vamos a hacer un campamento de niños y vamos a tener abuelos y abuelas y esto va a ser tremendo. Próximo domingo, 0 de reclutamiento. Cuando empiezo a hablar con algunos adultos mayores me decían, es que yo no tengo paciencia ya para los niños, ya yo pasé por esa etapa. Y otro me decía, yo nunca he dado en mi vida una clase para niños. Y yo decía, pero es que eso no es lo que yo estoy buscando. Así que el tercer domingo cambié la estrategia y dije, estoy buscando campeones mundialísticos del trompo y del yoyo. Yo no Me hablé. imagino que ahí sí. No. ahí sí. Allí salieron 6 personas alzando la mano y yo soy el campeón número 1. Y ellos no sabían que estaban levantándome la mano para el mismo reclutamiento que estaba haciendo las semanas Claro. anteriores, que era necesito abuelos en el campamento de niños. Y esa experiencia yo creo que ha sido la que me ha hecho despertar en cómo nosotros intencionalmente somos puentes entre generaciones, sin que nuestros abuelos de la iglesia se sientan amenazados por una generación que solamente está texteando o que está Ujú. metido en una tableta y tienen como que esa intimidación. Bueno, en resumen de lo que pasó, Simón, mi hermano Simón, que de seguro va a ver este podcast, Simón me dijo, yo soy el campeón número 1 y yo soy de los que rompo las losetas. Cuando tirando el trompo. Ok. Así que yo fui por internet, a esa compañía que todos vamos por internet a comprar unos trompos, los compré de plástico, los compré de colores, pensando que era algo cool. Tuvimos una diferencia, Simón y yo, Simón me decía, tiene que ser de madera. Eso no es un Eso no es un trompo. Eso no es un trompo. Y de esa manera tuvimos el espacio en el campamento de tener juegos del ayer. Y una de las niñas, cuando el primer día del campamento, tenía 6 años en ese momento, Ok. pero esa niña me dice, yo le había ofrecido a los niños que iban a ver abuelos. Y esa niña se quedó atrás de la iglesia, esperando que yo terminara el campamento con la mamá y llorando. Y la mamá me dice, mira, es que tú ofreciste unos abuelos a los niños y entonces la nena acaba de perder a su último abuelo. Tiene 6 años, pero acaba de perder a su último abuelo y ella está en un duelo bien profundo. Ujú. Y tú ofreciste abuelo y yo con mi mano agarré así y a quien yo tenía agarrando era a Simón, el de los trompos. El de los trompos. Y jalé a Simón y mira Simón y yo anda, Simón, que tú vas a ser el abuelito de esta chica. Y Simón dice, gloria a Dios que esta semana yo le decía al Señor qué dolor tengo que mi única nieta se me acaba de mudar a los Estados Unidos. Ok. Y tú eres la petición contestada a mi corazón. Entonces, pues agarré a otra persona por el otro lado y era Yasmín. Yasmín nunca tuvo hijos, por lo tanto, pues era abuela sin nietos. Ujú. Y dice Yasmín, qué hermoso que Dios me está dando la oportunidad de ser abuela, aún sin ser mamá. Qué lindo. Y desde ese día, Alisa tiene 2 abuelos. Desde ese día, Alisa en la escuela ellos están, en sus cumpleaños están presentes. Y cuando vemos a esta chica llegar a la iglesia, ella a las primeras 2 personas que va a buscar, no es a los líderes de niños, es A los abuelos. es a Simón, abuelo Simón y abuela Yasmín. Así que de ser multigeneracional, ¿cómo podemos ser intergeneracionales? Siendo familia y entendiendo que la visión de las nuevas generaciones, de los niños, de los jóvenes, es una visión para toda la iglesia. No es una visión para unos líderes de niños que tienen allá bien escondido un salón para que el ruido de los niños no se escuche en el templo. Y a veces estamos tan enajenados de lo que está pasando en aquel salón de clase
que, ¿verdad? Que son desafíos, que a veces no tenemos voluntarios tan siquiera. Y es porque tenemos que transmitirle a la iglesia, a la congregación en general, que de los tales es el reino de los cielos, pero es que nosotros estamos a cargo de toda esa visión con respecto a las nuevas generaciones. Así que las iglesias hacen actividades con sesgo sociodemográfico, o sea, los que están en la tercera edad, mayoritariamente los boomers, tienen sus actividades, sus confraternidades, los que como yo estamos en la generación X, o sea, los ochentosos, también tenemos nuestras actividades, nuestras preferencias, incluso gustos en la música. Los millennials que ya dejaron de ser aquellos niños para convertirse ahora en adultos en la iglesia y así sucesivamente con las generaciones más jóvenes, los Z, los alfa, los beta que a partir del 2005 comienza a haber una nueva generación. Estoy seguro que la iglesia ha sido efectiva y exitosa haciendo actividades sesgadas, pero lo que nos estás proponiendo es conectar. ¿Cómo conectamos? Y cuando te oigo con esa actividad extraordinaria que me la voy a copiar, Muy bien, muy bien. de los abuelos, de los trompos, cómo se va conectando. Y mientras te escucho, aunque hoy usamos esta palabra extraña y enorme, intergeneracionalidad, prácticamente es volver a lo que Jesús estaba predicando. O sea, somos un pueblo. Y dentro de ese pueblo hay niños, niñez, hay adolescentes, hay adultos, hay personas de la tercera edad y posiblemente de generaciones todavía de mucha edad, como los silentes. Están ahí. La clave es conectar, conectar. Y tú nos has traído unos ejemplos extraordinarios sobre cómo ir más allá y a veces nosotros pensamos que una actividad, una campaña de niños una vez al año es suficiente. Estamos hablando del día a día, de cómo conectamos esto. Y yo te voy a preguntar, en tu escrito, tú tienes una sección, eh, para los que nos están escuchando, me refiero a la conferencia que ella dio hace unas semanas atrás. Tú estabas hablando de acortar y movernos desde la distancia a la comunión. ¿Cómo logramos eso? Porque tiene que haber un cambio, especialmente en nosotros los más adultos, que se nos hace difícil. ¿Cómo podemos acortar esa distancia para lograr lo que nosotros celebramos todos los domingos en la Eucaristía, en la mesa del Señor, que todos podemos ser parte del pueblo de Dios? Hay algo que se conoce como la cultura de honra. Y cuando se fomenta esa cultura de honra, lo que estamos diciendo es que de dos partes va a haber un respeto mutuo y vamos a buscar la manera de acercarnos. Muchas veces como adultos esperamos un respeto de los menores, de las personas menores, de los niños, de los jóvenes, Pero no del adulto hacia... pero posiblemente hemos perdido de perspectiva que nos toca a nosotros cultivar y fomentar esa cultura, ¿verdad? En una sociedad en donde los valores sociales, lo que es la economía social, en donde se ha perdido de... Cuando éramos más pequeños nosotros, digo yo, nosotros estamos Usted es más bastante joven, usted distantes, es más joven, yo pero lo como sé. quiera nacimos en el pasado siglo y si la maestra de mi escuela tenía una queja de mí, en mi casa yo sabía lo que iba a ocurrir. Mi mamá le daba la razón a la maestra. Ujú. Y así era en la iglesia, en la comunidad y todo, ¿verdad? Entonces, el niño no tenía mucha voz ni tan siquiera voto. Pero hoy por hoy, pues, todo eso se ha ido transformando. El niño tiene más voz, tiene más posibilidades, pero tenemos entonces un reto en la iglesia con ese cambio cultural en el que nosotros los adultos debemos fomentar acercarnos al niño. ¿Y cómo lo podemos hacer? Recordándonos de su nombre.
No, eso es memorizándonos, importante. Los visibilizando nombres. a ese niño, preguntándole cuándo cumple años. En la iglesia nosotros llevamos alrededor de 2 años y medio que presentamos a los niños como parte de, pues, de la liturgia de la iglesia, pues está el devocional, los niños suben, oramos por los niños, pero pues siempre hay un niño que quiere decir algo. Hay niños que quieren decir un chiste. Eh, los niños llevan sus dientes. Los dientes que se le cayeron los llevan al altar Ok, y en ok. ocasiones me lo ponen en la mano. Entonces se ha convertido en un espacio de visibilizar los niños. Ellos se sienten parte de, y al sentirse tan cómodos y parte de, son auténticos. Entonces, al sentirse auténticos, las personas que están sentadas se empiezan a memorizar los nombres. Y bueno, cuando falta Tiago a la iglesia, todo el mundo sabe que Tiago faltó a la iglesia. Cuando falta Lía, cuando falta Adriana. Son niños que quieren hacer un chiste, quieren decir una situación que les pasó, los papás se ponen bien nerviosos, pero ya es un espacio en el que los niños tienen su espacio de adoración, de ser ellos, de ser auténticos. Entonces, eso nos ha ayudado a conectar tanto con el niño como con la familia del niño. Hay algo también que yo he descubierto en estas situaciones, que a veces no sabemos cómo reclutar personas que se involucren en el ministerio de niños, de jóvenes y tan siquiera de nursery. Y en la medida que la iglesia empieza a abrazar una visión, ya empezamos a dejar de ver que, ay, que yo no sé dar una clase. No puedo ser parte de ese grupo porque yo no sé dar una clase, yo no tengo pedagogía. Y lo que pretendemos con hacer parte algunos adultos mayores del grupo de los niños es que sencillamente nos acompañen, lean un cuento, hagan un juego, ¿verdad? Y entonces los demás estamos para asistirles. Pero en el nursery, particularmente después de la pandemia, yo no sé si a algunos les pasó, pero en nuestra iglesia, después de la pandemia, cuando se abrieron las puertas, pues uno decía, ¿llegará la gente o se quedarán conectados por las redes sociales? Y cuando se empezamos el proceso, llegaron algunos niños, pero teníamos un nursery cerrado. Y yo decía, sí, un nursery cerrado es un kinder en una escuela que no llegaron estudiantes. O sea, que es un cuarto año que no va a Que no va a pasar. haber, no va a haber. No va a haber, ¿verdad? Uno mirándolo gráficamente. Y cuando empecé el reclutamiento de nursery, pues las personas me decían, no, es que yo no me quiero perder el culto, es que no me gusta, no tengo tanta paciencia. Así que otra vez, hay que cambiar la estrategia. Y empecé a acercarme a unas personas a decirle, mira, estamos buscando para hacer un grupo de apoyo de madres, de bebés. Ustedes saben que las madres de los bebés están sin dormir tantas horas y trabajan o tienen tantas cosas pasando en su mente. ¿Qué tal si hacemos un grupo de apoyo para madres de bebés? Todas las que le había preguntado lo mismo, accedieron y empezamos de esa manera a crear el nursery. Desde una visión en la que no es un espacio de tener bebés y que los papás estén tranquilos en el culto, sino yo estoy apoyando a esa mamá que ha venido a la iglesia cansada, cargada, y un papá también, quizá preocupados con alguna situación del niño o la niña, y ha cambiado también la manera de ver iglesia. Así que tenemos abuelos también en nursery, abuelos y abuelas que han adoptado el ministerio como parte de sus vidas. Eso nos sigue acercando y sigue haciendo que una iglesia, cuando pase ese relevo generacional, Claro. se continúe hacia los demás. De igual manera, los niños pequeños, tenemos los niños entre 6 a 8 años, les estamos empezando a invitar a que nos ayuden con los de 3 a 5. Y eso también genera y fomenta una dinámica intergeneracional en la que el niño le empezamos a dar responsabilidad una vez cada 2 meses, una vez al mes, en la que nos va a ayudar a sentarse con un niño de 3 a 5 años. Y eso genera el sentido de pertenencia nuevamente y también un sentido de conectar con las demás generaciones. Sí, que la clave es ir conectando.
Y nos has hablado del adulto que reconoce la importancia de la niñez, pero ¿cómo lo hacemos al revés? Que entonces las generaciones más jóvenes también reconozcan el espacio de los adultos, porque una de lo que yo he visto que uno de los problemas que tiene este concepto de la intergeneracionalidad, visto desde la gente de la iglesia, no el concepto, sino visto desde la gente de la iglesia, es el temor a yo perder el espacio. ¿Cómo podemos hacer que, ya tú nos has hablado que los adultos valoren ese espacio que tienen los niños? ¿Cómo podemos hacer que las generaciones más jóvenes pues valoren el espacio de los adultos? Porque los adultos quieren contar sus historias, su mundo. Uno de los problemas que yo he visto en la pastoral es que yo puedo entender el mundo de los niños y de los adolescentes, pero a los adolescentes se les hace casi imposible entender el mundo mío porque el mundo mío no había celular, no hay internet. ¿Cómo entonces podemos hacer esa conexión? Pues dentro de esa misma cultura de honra, vamos a tener un resultado. Cuando un niño o un joven empieza a sentir una cercanía auténtica y no que somos, ¿verdad? Carnavas. Ajá. El niño y el joven empiezan a darse cuenta que tú genuinamente quieres hacer ese acercamiento. Y de la misma manera vamos a generar eso a cambio. En, en el verano que se generan tantas actividades en la iglesia, ya sea de campamentos o retiros y todo, nosotros podemos involucrar a los jóvenes a que se encarguen del campamento de adultos mayores de la iglesia o Ujú. que sencillamente nos enseñen a utilizar el internet y las aplicaciones. Y lo hemos trabajado también. Y ha sido como una conexión en la que el joven siente que es importante. Porque los adultos y los adultos mayores sabemos mucho menos que las nuevas generaciones En términos de de tecnología, tecnología. ajá. Antes los padres sabían más que los hijos, porque no existía la tecnología. Claro. Y entonces, pues eso tenía un impacto social. Pero hoy por hoy, los niños y los jóvenes, para lo que ellos es fácil, para nosotros es súper complicado. Entonces, sí, volvemos otra vez, tenemos que entonces buscar espacios en la iglesia para generar esa conexión unos con otros. Esto no es necesariamente un nuevo proyecto de la iglesia, o yo no lo veo como que ahora es un ministerio. No, no vamos a hacer ahora un ministerio de la, no- Ujú. de la, el ministerio intergeneracional. Es parte de lo que podemos hacer dentro de la cultura de la iglesia, que empieza desde la música, desde ese grupo musical que está en los devociones, que continúa desde esa participación que se le da a los niños. Pero como ahorita decíamos, no estamos buscando ser una iglesia multigeneracional en la que se representan visualmente todas las generaciones, sino intergeneracionales que se conecten unos con otros. Es decir, que más allá de decir, en mi junta yo tengo un joven, más allá de decir eso, No. que es importante, pero es hacerlos partícipes y aprender a escucharlos. Cuando nosotros empezamos a escuchar a los niños y a los jóvenes, se genera algo de la misma manera de parte de ellos. Y como digo, esto es una cultura, es como un cambio cultural de la visión de la Un iglesia. aprendizaje, Es un un aprendizaje. aprendizaje, no hay una fórmula, no existe una fórmula y tenemos unos niños que genuinamente no buscan una persona cool. Está probado que los jóvenes tampoco están buscando una persona super cool, que tenga el pelo diferente. Y eso está probado que el joven y el niño están buscando personas que auténticamente les amen. Y eso va a ser recíproco inmediatamente. Y de ahí volvemos a lo que decía al principio, el sentido de pertenencia. Así es. Se va desarrollando un sentido de pertenencia en ambas direcciones. Las generaciones más jóvenes porque se sienten amadas y acogidas, y los adultos que se sienten valorados. Y entonces se va formando este concepto de, eh, vuelvo desde la teología, el concepto de pueblo de Dios, donde más allá de actividades aisladas
que siempre tienen su lugar, porque hay temas que le competen a Ujú, cada uno ujú. de los grupos, no es sustituyendo, pero mayoritariamente hay un sentido de que todo el mundo puede tener un espacio para encontrarse con Dios y un espacio para bendecir a Dios desde su realidad, de los niños con sus ocurrencias. Me imagino que tú tengas muchas anécdotas de esa ocurrencia, algunas que se puedan contar. De esos De los niños, niños porque cuando tú me ay, dices ay, que ay. lo lleva al frente, cuando dice al frente es un domingo en la Un mañana domingo, sí. y en plena transmisión, pues ustedes transmiten los cultos, ¿verdad? En vivo, le llamamos a los niños al frente y ellos siempre preguntamos: "¿Quién es el más feliz que está en este día?". Okey, Y siempre hay 5 o 6 que levantan la mano que se sienten feliz. y que tienen que decir por qué se sienten felices. Okey, Pero en una ocasión se preguntó que, ¿qué es el autocontrol? okey. Y entonces uno de nuestros chicos dice: "Bueno, el autocontrol es", el chico tenía 5 años, "el autocontrol es que si alguien te molesta, pues tú no le vas a dar en la cara, tú te vas a quedar tranquilo, pero si él sigue, ahí es que le vas a meter un puño". Eso fue en vivo y a todo color. Ese domingo yo dije: "Yo no puedo hacer esto, esto es muy riesgoso, hay personas que se van a ofender". Claro, Y de claro. momento, se compartió en las redes y teníamos un montón de gente compartiéndolo por todos lados, y la iglesia empezó a darle valor desde ese día. Fue como que esta es la mejor parte de todo el culto, porque es la parte en la que ver, ahí viene la parte de visibilidad, ver a los niños en el altar es como ese sentido de esperanza. No es sentido de futuro únicamente, pero es sentido de presente con mayor futuro de la iglesia. Y entonces visibilizarlos ha sido como esa oportunidad de decir gracias Señor que tenemos niños y niñas en la iglesia. Mire, cuando en su iglesia no haya llanto de bebé, usted llore, Sí, se llore. murió la cosa. Si no hay Se bebés llorando murió. en su iglesia, llore amargamente y diga, Señor, perdónanos. Ujú, ujú. Y cuando un bebé llore, usted inmediatamente dele gloria a Dios porque eso es vida, es esperanza y es presente con mayor futuro en la iglesia. Mira, y es una te escucho y sigo hilvanando y pensando, es una nueva mirada, porque lo que está ocurriendo en la iglesia es lo que ocurre en las reuniones familiares. En la sala puede estar unos sentados, unos contando anécdotas, otros que interrumpen corriendo, pero todo el mundo es parte y se da unas nuevas definiciones de los lugares, porque cuando yo era niño, demasiado de tiempo para mi gusto, ¿verdad? Cuando yo era niño hace tantos años, uno no podía subir al altar. Se decía que el altar era un lugar tan sagrado que solamente el pastor, la pastora y quienes tenían la autoridad para hacerlo. Y ahora estamos hablando de que ese altar que sigue representando la presencia de Dios en medio de su Ujú. pueblo es un lugar de acogida, es un lugar de encuentro, es un lugar donde las generaciones, desde el adulto con sus historias hasta los niños con su forma auténtica de contar sus visiones, eh, tienen la oportunidad para estar y me parece a mí extraordinario y me recuerda aquello del profeta Joel, ¿verdad? En los últimos tiempos, los jóvenes tendrán visiones y nosotros los viejitos tendremos sueños, pero para todo hay presencia de Dios. Amén. Ujú. Es el familia, eso es extraordinario, extraordinario esto, Raquel. Ya estamos a punto de ir culminando. Algunas recomendaciones para aquellos hermanos y hermanas de las iglesias que nos están escuchando y, y se ha convertido su iglesia en una iglesia más de gente mayor y no saben
poder trabajar para que lleguen niños? Algunas recomendaciones. Bueno, si su iglesia tiene muy pocos niños, vamos a eliminar esa parte de decir que tenemos pocos niños y vamos a fijarnos en esos 3, 4 niños que Ujú. tenemos. Y vamos a tratarlos como la multitud que el Señor quiere que nosotros atendamos y cuidemos. Hay muchas recomendaciones como las que mencionaba de los juegos del ayer, porque dentro del juego hay espiritualidad. Cuando jugamos entre personas de diferentes generaciones, algo ocurre que es que la competitividad nos va nivelando en la misma posición. Y no hay nada más enriquecedor que tener espacios en la iglesia en el que jugar y en el que el adulto pueda enseñar de sus juegos favoritos al niño, el niño lo pueda disfrutar. Así que los juegos del ayer para nosotros, por lo menos en los campamentos de niños, son todos los años. Le damos como varias estaciones y hay una estación de 20 minutitos que los niños hacen sus juegos con adultos mayores. Es la parte favorita del campamento. Es la parte favorita del campamento. Los adultos mayores enseñan cuica, enseñan trompo, hay unos que enseñan matemáticas con algunos trucos, Ok, ok. pero terminan con bursitis en el hombro, con dolor de espalda baja, pero sinceramente les llena tanto que quieren volver luego. Hay otra actividad que hemos hecho que es que cuando hay alguna lista en la iglesia de oración, le hemos pedido a los diáconos o a los ancianos que nos den la lista de personas enfermas, personas que están en el hospital, y los niños le han hecho una carta, la hemos enviado por correo y la respuesta ha sido increíble de esa oración sencilla, un dibujo, una palabra. Para esos adultos mayores ha sido más como que un bálsamo que llegue a sus corazones de fortaleza y de saber que hay un niño que hizo eso para ellos. Tuvimos una experiencia con una persona que recibió una de las cartas y al otro día fue a la iglesia, que era un domingo, llevó una bolsa de dulce Para los niños. para los niños porque Ok, estaba tan sí, sí, agradecida. qué Y bien, qué ella les bien. explica a los niños, acabo de salir del doctor y estoy libre de cáncer. Y hay un niño que me hizo esta carta y no sé quién es. Y justamente el niño que le había hecho la carta estaba atravesando por cáncer también. Ah, qué lindo. Esa En el sentido conexión, de la conexión. sin Qué saberlo, bien, no, qué no bien. sabíamos eso. Y son esas experiencias que tienen un sentido de antes y después en el que ese niño cambió, ese niño recibió ese acercamiento de esta persona y hoy por hoy el niño está sano, así que lo celebramos de igual manera que esta persona adulta lo celebró. Hay maneras también en las que podemos hacer actividades algún día del año. En nuestra iglesia estamos haciendo algo que se llama junte generacional, una vez al mes o una vez cada 2 meses, y lo que hacemos es juegos. Primero empezamos con juegos y luego nos dividimos cada cual en particular. Tenemos un grupo de apoyo para padres en crianza, padres y madres en crianza, y tenemos los niños, los jóvenes, los adolescentes, y se convierte como un espacio en donde jugamos todos y luego nos vamos a compartir alguna dinámica por cada edad. Pero hay muchísimas maneras de uno poder buscar cómo conectar entre generaciones, saliendo un poco de la programación o sencillamente nos toca también mirarnos entre el liderato y decir, ¿está siendo realista esta programación o estamos quizás pecando de demasiado activismo en la iglesia y perdiendo de perspectiva la gran oportunidad que tenemos de poder conectar con las diferentes generaciones y también generar un discipulado en el que tengamos experiencias genuinas con Dios y que crezcamos juntos como familia en la fe? No, y que en esa conexión está el Espíritu Santo de Ah, Dios. En esa conexión el Espíritu, como bien has traído, produce sanidad. Hay milagros, un testimonio de un adulto y un niño que hoy pueden celebrar la vida después del diagnóstico de cáncer, de una iglesia que se siente familia, y una iglesia que se siente familia crece y permanece. Así que eh, te damos gracias porque
es importante tener esta conciencia de conectar, en cosas tan sencillas como hacer que la gente se sienta acogida, recibida, parte. Esto es una mirada del espíritu. Así que te agradecemos. Raquel, si alguien quiere contactarte, ¿dónde te puede conseguir? Bueno, pues por las redes sociales estoy como Raquel López Oliver y pues a través de 625 Puerto Rico tenemos diferentes Para seminarios aquellos de que no conocen, capacitación. rapidito, ¿qué es 625? S625 es especialidades 625 porque nos especializamos en material y currículo para niños desde 6 años hasta 25 años y también pues desarrollamos currículos para padres y para pastores. Así que todos los años tenemos diferentes eventos en el que tratamos de mirar todo lo que son las nuevas generaciones desde una mesa en un seminario que tenemos que se llama La Experiencia LED, que lo Ujú. tendremos en dentro de próximos meses. Y ahí lo que pretendemos es que dentro de nuestros contextos de iglesia podamos llevar y aterrizar ese aprendizaje de las conferencias a cuál es nuestra realidad como iglesia y cómo podemos llevarlo a nuestro contexto de cuál es nuestra población verdadera en nuestro lugar. Y si alguien quiere tener más información de 625, ¿dónde la puede tener? Pueden acceder a e625.com y ahí pueden conectarse con nosotros directamente. Raquel, gracias por estar con nosotros. Ha sido una experiencia extraordinaria. Gracias a ustedes. Queridos hermanos y hermanas, qué importante es para nosotros sentirnos parte del pueblo de Dios. Así como el Espíritu Santo nos recibe, nos sentimos acogidos, amados y amadas, nosotros también somos llamados por ese mismo Espíritu a que las generaciones más jóvenes, todas las generaciones se sientan amadas, acogidas, esa cultura del encuentro, de la fraternidad, y hoy le añadimos la cultura de la honra, ese concepto extraordinario que nuestra invitada nos los ha traído, no es otra cosa que emular lo que ya Jesús ha hecho con nosotros, hacernos parte de este pueblo de Dios. Y es importante que podamos trabajar con las nuevas generaciones, de que nuestras iglesias tengan un enfoque cada vez más intergeneracional para que las familias puedan tener espacios para crecer y adorar y bendecirle al Señor juntos y juntas. Gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo desde la fe. Como siempre queremos terminar con una palabra de oración y nuevamente usted nos puede escribir los comentarios, nos pueden sugerir temas que a usted le gustaría que dialoguemos en este lugar, y gracias por su patrocinio, gracias por los comentarios que me han hecho cuando nos encontramos, y eso es lo que queremos, que este podcast sea de bendición para la iglesia. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por el ministerio de Raquel. Bendícela a ella, a su esposo, a su iglesia. Ayúdanos a desarrollar una cultura de la pertenencia, de la fraternidad, una cultura de la honra, donde las generaciones puedan encontrar espacio para amarse, cuidarse y juntos compartir la alegría del Evangelio. Gracias por este espacio. Mira a los hermanos, las hermanas que nos escuchan, que nos ven. Dales tu bendición y que sus iglesias crezcan, porque el país necesita siempre conocer de tu amor, de tu gracia y de tu esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por compartir en su podcast Diálogo desde la Fe. Que el amor y la gracia de Dios sea con ustedes hoy y por siempre. Amén. Amén. Diálogos desde la Fe, el podcast del Seminario Evangélico de Puerto Rico.